El porcentaje de pequeñas empresas que planea subir los precios acaba de caer a su nivel más bajo desde enero del año 2021. Y de hecho, la preocupación que tienen estas pequeñas empresas pues ya no es la inflación, sino que lo que les preocupa ahora es conseguir una fuerza laboral cualificada. Esto es lo más importante hoy en día. Como todos sabemos, pues la inflación ha subido ligeramente, ya creo que son 2 décimas de punto lo que ha subido la inflación, es algo bastante mínimo, no deberíamos por qué preocuparnos por esto, pero bueno, aquí nos dicen de que la mayor contribución que ha ocasionado esta subida se debe justamente a los precios de la vivienda, ya que pues parece por ahí que ha habido algunos artículos puntuales que han ocasionado esta ligera subida, pero es una subida bastante insignificante, lo cual creo yo no deberíamos de preocuparnos, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta también esto. Año tras año, la apreciación del precio de la vivienda se ha vuelto negativa, ya, se ha vuelto negativa como lo podemos ver aquí, que es una línea punteada, pero si comenzamos a ver cómo han ido aumentando los precios de la vivienda mes a mes, vemos que actualmente ya llevamos 4 o 5 meses consecutivos en que los precios de la vivienda siguen subiendo, algo que sí podría afectar aquí este precio de inflación. Entonces, si bien es cierto, no deberíamos preocuparnos a grandes rasgos, pero sí debemos revisar puntualmente que cosas no se comiencen a salir de control, como justamente los precios de vivienda o los precios de los commodities que ya lo hemos visto en videos pasados. Precios como por ejemplo el del petróleo, precios como por ejemplo los de los alimentos, commodities diría yo en general que pues afecten directamente a la inflación, lógicamente. Luego también tenemos aquí que JP Morgan nos dice que la asequibilidad de la vivienda, qué tan fácil es conseguir una vivienda según el ingreso medio ya de los Estados Unidos, pues se está acercando a valores de crisis financiera. De hecho, estamos en pleno 2007, no estamos en esos niveles máximos que tuvimos en plena crisis inmobiliaria, pero pues sí están bastante elevados. Luego, ahora también este tema de los cheques de pago, el salario que se les paga a las personas, dice, ahora está creciendo más rápido que los precios de la inflación después de 1 año y medio que se dice que superaron la inflación, ¿no? Dice, si las empresas pueden manejar la estabilización de los costos que genera este aumento en los salarios y la demanda se mantiene, la demanda de sus productos se mantiene, productos o servicios, este repunte del mercado impulsado por el optimismo que hemos visto últimamente podría ser real. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que la inflación cae mientras los precios, los salarios se siguen manteniendo bastante estables y ahora superan la tasa de crecimiento que tiene la inflación, que esto es algo positivo lógicamente para la economía. Y aquí hay gran parte de la razón por lo que no hay mucha preocupación por parte de los consumidores en Estados Unidos, ¿no? Decimos la recesión y no llega por diferentes factores que hemos visto y este incluso también puede ser uno de ellos. Entonces, tenemos que los estadounidenses ahora pagan un promedio de casi un 25% más por la energía que antes de la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y lógicamente esto posiblemente no se sienta mucho por temas, por ejemplo, como justamente el salario. Luego vemos también que las deudas de tarjeta de crédito solamente representan el 5.8% del dinero que tienen los consumidores en el banco. ¿Ya? Es una cifra bastante baja, es una de las más bajas en los últimos 20 años, pero sí hemos podido ver un aumento en los últimos meses. Entonces aquí igual, a tener simplemente bastante cuidado, estar revisando este tipo de indicadores. Bien, algo que no debemos olvidar es sobre la masa monetaria M2, que es una suma de la masa monetaria M1, que son las monedas y billetes en circulación y los depósitos a vista, más los depósitos a plazo menores a los $100,000 y los saldos también en mercados monetarios. Todo esto representa la masa monetaria M2, que es gran parte del dinero que se tiene en circulación en el mercado, ¿no? Y vemos que el 26% del dinero que se ha creado, que está en circulación, pues se ha creado en los últimos aproximadamente 4 años, desde justamente la pandemia. Para que vean la cantidad de dinero que se ha metido, un 26% de todo el dinero que se ha emitido en la historia. Ojo, ya entonces
No debemos olvidar esto. Ya, sí, si bien es cierto la inflación está bajando y todo, pero todavía hay bastante dinero en el mercado que esperemos que ese dinero poco a poco se vaya retirando, al menos eso es lo que lógicamente ha dicho la Reserva Federal con respecto a su balance y demás. Bien, luego tenemos también esta otra gráfica, ¿no? Después de que la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés, los costos de capital pues han aumentado. Eso es bastante obvio para los consumidores y también para las empresas. Las tasas de interés más altas tienen un efecto negativo, impactan en el gasto de capital y en la contratación. Y aquí vemos también estos son los default rates tanto de los bonos corporativos como de los de grado de inversión. Y vemos cada vez que estos default rates pues aumentan, es peligroso y hay inicios, por ejemplo, también de recesión. Y aquí se logra ver al menos ya un aumento en estos bonos, en estos default rates. Bien, y algo que también compete al tema de la subida de tipos de interés es justamente que está afectando la demanda de préstamos bancarios. Ya cada vez hay menos compañías que pues va al banco a solicitar préstamos, ¿no? Entonces, esto incluso está a niveles tan bajos como los que se tenían en el 2008. Aquí está tanto Estados Unidos como también Europa. Y luego también otro efecto que podemos ver en las tasas por las tasas de interés es justamente toda esa financiación que se hace a esas compañías que recién están saliendo, las startups, ¿no? Vemos que toda la financiación, tanto en la etapa semilla, temprana y tardía, pues ha reducido enormemente, ya desde más o menos este boom que tuvimos por octubre, noviembre, diciembre del año 2022. A partir de aquí hemos visto cada vez una disminución constante de todo ese financiamiento que se le daba hace años atrás a las compañías startups. Y esto, lógicamente, parte de eso se debe también a la subida de tipos de interés. Bien, ahora, ¿qué pasa en los mercados? Bueno, aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Sabemos que gran parte de la correlación que existe con el SP500 se debe justamente al balance de la Reserva Federal. Ya hemos visto gráficas hace mucho tiempo atrás de esa correlación que existe directa con respecto al balance y lo que sucede luego en la bolsa, en el SP500 específicamente, ¿no? Y vemos justamente aquí, ya esto es desde el primer trimestre del año 2020, y vemos aquí justamente este impulso que se tuvo a nivel de balance, pues debido a todo lo que pasó por la pandemia, ¿ya? Y vemos que conforme pasó esto, pues esto comenzó a subir. Tuvimos una bajada, el SP500 bajó, y aquí este ligero aumento que tuvimos se debió a esa liquidez que se emitió por lo de Silicon Valley Bank, y a partir de ahí pues todo ha vuelto a caer, pero el SP500 ha seguido subiendo, ¿no? Entonces aquí viene esa pregunta: ¿cuánto tiempo puede continuar esta lucha entre el SP500 y la Reserva Federal tratando de quitar liquidez del mercado? Algo que también debemos recordar es que las tasas de los bonos a 10 años están prácticamente en máximos. Estamos solamente a 9 puntos básicos del máximo de 15 años. Y esto, lógicamente, es costo del dinero y nuevamente complica. Incluso aquí la tasa de 10 años sabemos que se utiliza para valorizar compañías por descuentos de flujos de caja, entonces complica bastante las valorizaciones de las empresas. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque parece que el mercado pues parece simplemente no importarle. Y esto, ojo, que también afecta en ese trade-off que hacen los inversores entre invertir en el SP500 o invertir en bonos. Esto cuando hablamos de rendimientos, ya sea por rendimiento del dividendo o por el rendimiento que da el bono. Hay una clase de inversores que le interesa este tipo de rendimientos y pues pueden apostar por eso y simplemente lo que veremos será una, digamos, de nuevo una reponderación en carteras. Bien, esta gráfica también es muy interesante, ya es una gráfica también de esas que recomiendo guardar, es una gráfica muy muy buena, que tenemos aquí en la línea de abajo lo que vendría a ser los bonos a 10 años, el rendimiento de los bonos a 10 años, ya cuando está pues menos del 2%, entre el 2 y el 3 y así sucesivamente. Y vemos que y lo que está aquí en la parte de aquí es
el PE ratio, ya el PE ratio de los últimos 12 meses. Entonces, lo que tenemos aquí es que vemos que la valorización más alta de las compañías se logra justamente cuando el rendimiento de los bonos a 10 años es menor al 2%. ¿Ya? Lógicamente, esto es bastante obvio. ¿Por qué? Porque los inversores dicen, oye, los bonos me están rindiendo, a 10 años me están rindiendo solamente un 2% o menos, pues yo prefiero invertir en bolsa. Eso es lo que prefiero, ¿no? La bolsa todavía está rindiendo mucho mejor que lo que rinde los bonos. Pero ya cuando comenzamos a ver que el rendimiento del bono a 10 años comienza a aumentar, vemos que la valorización por P/E ratio de las compañías pues comienza a disminuir. Y esto se debe justamente a que se están moviendo los capitales. Se van de la renta variable a la renta fija. Tú dices, oye, yo prefiero un rendimiento de un, no sé, 4,6, 6,10 o incluso más de 10 que a un rendimiento en bolsa que incluso es o puede ser menor que el rendimiento de estos bonos y con más riesgo. Entonces, lógicamente que hay muchos inversores que prefieren irse a los bonos, ya buscan estos bonos justamente por su rendimiento, porque es un rendimiento alto y es un rendimiento sin riesgo. Ya, entonces, es justamente por esto que se comienzan a las valorizaciones a caer. Y es muy curioso aquí, ¿no? Cómo se ve esta pequeña curva, donde baja aquí, vuelve a subir y luego vuelve a caer. Ya, gráfica muy interesante, guárdenla, ténganla por ahí. Bien, algo que también es muy positivo para las empresas es que pese a todo lo que está pasando, no han parado ese gasto en investigación y desarrollo por parte de las empresas privadas, ¿no? Aquí el gobierno pues se ha mantenido bastante bajo, pero al menos las empresas privadas han mantenido constantemente esa inversión, ese gasto que hacen en investigación y desarrollo, ¿ya? Y esto lógicamente impulsado por las compañías de tecnología y demás, ¿no? Esto es algo bastante positivo. Esperemos que esta línea continúe su tendencia y no se quede así, digamos, un poco lateral. Hay que tener en cuenta ya que todas estas necesidades de refinanciamiento a corto plazo ya que tienen las empresas, parecen limitadas, pero el ritmo de vencimiento de la deuda corporativa aumenta considerablemente para el año 2024. Vemos que este año 2023 ya las necesidades de refinanciamiento pues son bastante pequeñas contra lo que se necesitaría para el año 2024. Aquí estamos hablando grado de inversión, ¿ya? Pero es bastante pequeño. Entonces habría que ver qué es lo que sucede en el año 2024 con este refinanciamiento que van a necesitar las compañías extra, casi más o menos el triple de lo que actualmente están teniendo. Habría que ver cómo va esto y qué tan alta está la tasa para esas fechas, para ver qué tan alto es ese refinanciamiento que están adquiriendo las compañías en ese momento, el cual yo supongo que va a ser más alto del que se tiene ahora. Y por eso esa parte de alerta que yo menciono en muchos videos atrás, en cuidar compañías, en las compañías que se invierte, ¿ya? Cuidar bastante el tema de la deuda. Bien, luego también esta gráfica es muy buena, es una gráfica de Daily Shoot que sacada de Bloomberg, que lo que nos dice es que los niveles de efectivo están disminuyendo como porcentaje de la capitalización de mercado. Ya esto está en porcentajes, ya está en porcentajes y vemos que la cantidad de efectivo pues se va reduciendo. Número uno, pues a dónde se está yendo todo este dinero, y número dos, que dice que esto se ve impulsado principalmente por empresas más pequeñas. Entonces, ojo, también cuidar los niveles de efectivo, ¿no? Que pues vemos que están cayendo de forma, creo yo, bastante rápida, ¿ya? Posiblemente se lleguen a normalizar, que creo yo estarían más o menos por el 14%, pero vemos que ya las compañías, esa liquidez que tenían poco a poco va cayendo. Bien, esta gráfica también es muy buena, es con respecto a los márgenes netos, el margin profit, los márgenes netos de beneficio. Vemos que pues han caído ligeramente por debajo de la línea de tendencia de largo plazo que viene desde 1990. Ya lo podemos ver desde aquí, es una línea de tendencia
bastante estable, ¿ya? Lógicamente con estas caídas por diferentes crisis, ya estas .com, financieras, pandemia, ¿no? Y habría que ver cómo, cómo, cómo se desenvuelve esto a futuro, ¿ya? Pueden ser ligeras caídas, como las hemos tenido por aquí, ligeras caídas, o también ligeras o caídas bastante profundas, ¿no? Que mayormente se dan en momentos de recesión, en momentos de crisis. Bien, ahora comencemos por la siguiente sección, que es dónde invertir. Comencemos por esta gráfica, ya, que es esa fortaleza relativa del dólar frente a otras monedas que hemos tenido en el último mes. Este de aquí es el dólar index, que vemos que el dólar pues ha subido, ¿no? Y acá tenemos ya, digamos, dividido por las diferentes monedas. Vemos que el dólar pues ha subido más que es contra el dólar neozelandés y demás. Bueno, aquí tenemos las demás monedas. Pero ¿qué es lo importante de esto? ¿Ya? Un dólar fuerte, tener un dólar fuerte o una moneda fuerte, en este caso en particular el dólar, hace que cualquier inversor extranjero que quiera invertir, por ejemplo, en acciones de Estados Unidos, ¿ya? Tenga que pasar por este tipo de cambio del dólar que está al alza. Entonces a los inversores de afuera les está costando más dinero invertir en compañías del S&P 500 justamente por el tipo de cambio que está al alza. Y esto es, digamos, perjudicial, es para las compañías del S&P 500, ¿no? Cada inversor tendría que ajustar ese tipo de cambio, pagar más por el tipo de cambio para poder invertir en compañías de los Estados Unidos, en compañías del S&P 500. Y esto tampoco es bueno porque posiblemente limite a esos inversores y digan, por tipo de cambio, digan, oye, prefiero invertir aquí, ¿no? Luego también tenemos esta gráfica de Value BL, ya, que es una gráfica que mide el valor intrínseco, ya, debido a estos consensos que hacen los analistas, ya, versus aquí tenemos el precio, digamos, que se tienen actualmente, ¿no? Y vemos que a valor intrínseco, pues está muy por debajo de lo que actualmente cotizan en precio las compañías del S&P 500, ¿ya? Aquí incluso Value ABL indicaba que se podría venir una corrección, ¿no? Esto ya lógicamente es tema de especulación, uno nunca sabe si van a haber correcciones o va a seguir subiendo, pero la idea es que el precio pues regrese a su valor intrínseco. Bien, también algo bastante positivo que da más cabida para que el S&P 500 pueda seguir subiendo es justamente las transacciones también de los inversores insider, esos inversores que tienen información privilegiada que nuevamente pues está en territorio alcista, que vendría a ser toda esta línea de aquí abajo, ¿no? Está en territorio alcista. Los insiders están comprando. Esto también es algo bueno, que gente interna compre sus acciones. Bien, ¿dónde invertir? Nuevamente las small caps aún siguen a muy buenos precios, relativamente comparadas contra, por ejemplo, aquí las acciones de gran capitalización de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, invertir aquí en small caps también es sigue siendo un buen trade ahora. Compañías value versus grow. Vemos también que el flujo de dinero que ha ido a las empresas value pues ha incrementado de lejos, comparado con el de los ETFs Grow. Acá tenemos ETFs Value versus los ETF Grow y es lógicamente mucho mayor la cantidad de dinero, que ingresa a las compañías Value a través de ETFs. Bien, ¿dónde invertir? Nuevamente aquí las compañías de energía que comparadas con el S&P 500 pues han tenido o están en zonas, digamos, bastante bajas, ¿no? Vemos que están aquí en niveles que se tenían desde más o menos la crisis, las .com, ¿ya? Entonces esto se espera que pues vuelva a seguir subiendo. Esto ya lo hemos visto, hemos hablado de el sector energético en un video muy específico. Ya lo voy a dejar por aquí por si quieren verlo. Bien, ¿dónde invertir? Aquí tenemos una gráfica de Goldman Sachs, ¿no? Dice, nuestros economistas estiman que la inversión en inteligencia artificial podría acercarse a los 100.000 millones de dólares en Estados Unidos y a los 200.000 millones de dólares en todo el mundo para el año 2025, ¿ya? Por si quieren invertir en inteligencia artificial, señores.
Bien, y justamente a colación con esto he querido también traer esta gráfica, ¿ya? Que es este boom por la inteligencia artificial traído a través de ChatGPT, que vemos que justamente en junio, ya todavía no tenemos la data de julio, pero sería también interesante darle seguimiento, ¿ya? ¿Dónde pueden dar seguimiento? Por ejemplo, es aquí en SimilarWeb, así se llama la página web, SimilarWeb, para que den seguimiento cómo va mes a mes, digamos, los usuarios que entran a ChatGPT. Vemos esta línea de color negro son los usuarios que retornan y esta la línea de nuevos usuarios. La línea de usuarios recurrentes que retorna a utilizar ChatGPT pues ha caído por primera vez en el mes de junio. Pero si vemos a los usuarios nuevos, estos vienen cayendo constantemente desde febrero, desde donde más o menos comenzó el boom de ChatGPT. Entonces vemos que esto es, digamos, casi un tercio de usuarios nuevos que está entrando con lo que pasó en inicios, ¿no? Entonces bastante ojo con esto porque que comience a caer todo esto pues va a impactar bastante en proyecciones que han hecho diferentes bancos y demás. Bien, ¿dónde invertir? Pues ha entrado bastante dinero aquí también a los mercados emergentes, ¿ya? Bastante dinero a los mercados emergentes, máximos desde abril del año pasado o de este año, ¿ya? Entonces, ojo, aquí también con lo que sucede con los mercados emergentes. Yo he mencionado bastante a Brasil, por ahí Crescat Capital que nos ha mostrado unas gráficas muy buenas. Entonces, a chequear ahí esos mercados emergentes. Luego también tenemos la salud, ha entrado bastante dinero en salud. Ya hemos visto ese 16% de incremento que ha tenido en un solo día la compañía Eli Lilly Company, ¿ya? Entonces, ahí, ojo también con temas de salud. También hemos hablado por ahí de salud en algunos videos anteriores. Bien, ¿dónde invertir? Ya, aquí es Japón, ya que parece, bueno, no es que parece, sino que ya sabemos que diferentes inversores conocidos y ya vamos a ver a continuación también, pero inversores muy conocidos de la talla de Warren Buffett están apostando por Japón, ya. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, aquí tenemos el índice del Nikkei versus el índice del SP500, ¿no? Dice, Japón alberga el segundo mercado bursátil más grande del mundo después de Estados Unidos. Los inversionistas están mirando las acciones japonesas ya que muestran signos de finalmente cerrar un nuevo máximo después de más de 30 años, ¿no? Mucho se habla de las décadas perdidas que han tenido las acciones de Japón, pero al parecer pues esto está digamos olvidándose y podrían haber nuevos máximos en Japón. Ya hay que olvidarnos ya de estas décadas perdidas que se han tenido en Japón con respecto a las acciones, ¿no? Dice puntos a favor que tienen las acciones japonesas. Bien, bueno, primero las reformas favorables que están habiendo, el crecimiento del PBI que está superando a todos los demás países del G7 de este año y beneficio de la eliminación de riesgos de la cadena de suministro en Asia. Bueno, como está cerca, pues a Asia, China, todos estos mercados de donde salen este tema de las cadenas de suministro, contenedores y demás, pues al estar en una posición bastante cerca, todo ese riesgo que existe disminuye bastante. Bien, y aquí está justamente lo otro, ¿no? De que inversores particulares, en este caso clientes privados del BOFA, por ejemplo, están, digamos, invirtiendo acá, están comprando acciones de Japón, ¿ya? También aquí bonos de grado de inversión, ¿ya? Pero están comprando Japón, ¿no? Algo que también va en correlación con lo que hemos mencionado antes, ¿ya? Y están saliendo, por ejemplo, aquí de las acciones Grow, las acciones de crecimiento. Bien, ¿qué más? ¿Qué es lo que está pasando en China, no? Las exportaciones de China pues siguen siendo débiles, ya que los consumidores gastan más en servicios. Dice, las tensiones geopolíticas reducen la dependencia de las cadenas de suministro chinas y las tasas de interés más altas comienzan a afectar la demanda del comercio mundial. Ya, entonces, aquí ya hemos hablado también de China antes, que podría, digamos, estar un poco lejos este tema de que China pueda digamos, surgir, ¿ya? Tiene problemas de deflación, ¿ya? Entonces aquí viene el tema de ese impulso que tendría que hacer el gobierno chino para, digamos,
que los costos, que se mueva el dinero y demás, todo lo relacionado con economía. Y ahí viene toda esa parte de ese impulso de China que esperemos que venga pronto. Bien, ¿dónde invertir? Aquí Alpino Macro nos dice que los bancos centrales BRICS siguen acumulando oro, siguen comprando oro. Y, por ejemplo, de hecho, los países BRICS, ya que es la línea de color azul, tienen más porcentajes del total de sus reservas en oro que los países del G7. Curioso, ¿no? Hay más oro guardado aquí, almacenado como porcentaje del total de reservas en los países BRICS. Bien, ya he hablado también de algunos commodities como justamente el arroz, pero esta vez es Tailandia, ya Tailandia es el segundo exportador de arroz del mundo. Dice el arroz se dispara al nivel más alto desde el 2008, ya, pues debido a las crecientes amenazas de suministro. El gobierno de Tailandia está instando a los agricultores a reducir superficies sembradas con arroz después de que las escasas lluvias agotaran las reservas de agua del país. Tailandia insta a los agricultores a sembrar cultivos que necesiten menos agua y esto hace subir a los precios del arroz. No sé, si quieren, digamos, invertir en algo, digamos, muy sofisticado como commodities, pues les recomiendo aquí ver por ahí los commodities que tengan que ver con el arroz. Y nuevamente también con temas de commodities, tenemos aquí que está iniciando la temporada de huracanes, ¿ya? Este de aquí es, digamos, son las tormentas por día, ya, de 100 años de data histórica, ya. Vemos que aquí están los huracanes y aquí lo de color rojo son huracanes y tormentas tropicales, ya. Y esto pues afecta cultivos. Aquí, lógicamente, uno tiene que hacer una investigación mucho mayor en el tema específicamente de commodities. Si es que pues simplemente les es muy dificultoso o no saben manejar temas de commodities, simplemente pues pasen esta información. Bien, y finalmente no quiero que olvidemos el largo plazo, ¿ya? Aquí nos enfocamos en ver corto plazo en este tipo de videos de inicio de semana, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Pues simplemente encontrar buenos lugares, encontrar buenos sectores para que ustedes hagan una investigación un poco más profunda y vean y decidan ir por compañías específicas para aprovechar tendencias de largo plazo. Eso es lo que estamos tratando de ver aquí en este video, en estos videos, ¿no? Hemos visto tendencias de largo plazo en Brasil, hemos visto tendencias de largo plazo, por ejemplo, en oro, hemos visto tendencias de largo plazo también en small caps. Entonces, esa es la idea, aprovechar cosas que suceden en el corto plazo para posicionarnos a largo plazo. Y esto no hay que olvidarlos. La idea aquí no es hacer trading con este tipo de videos, sino aprovechar lo que sucede en corto plazo para posicionarnos a largo plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo, pues la bolsa, ¿no? Siempre sube. Vemos aquí, ¿no? Pueden haber turbulencias, ¿ya? Pero a largo plazo la bolsa siempre sube. Y ojo también con largo plazo, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de 1965, entonces lógicamente nadie va a vivir desde 1965 hasta 2025, ¿no? Entonces bastante digamos cautela cuando hablamos de largo plazo. Ya dice, los impactos y la volatilidad del mercado a corto plazo son partes normales del comportamiento del mercado, no olvidar esto. Bien, luego también esta gráfica, ¿no? Que nos habla de todo lo que, digamos, ha crecido Estados Unidos, ¿no? Nos dice, el rendimiento superior de Estados Unidos en relación con muchas otras partes del mundo refleja el simple hecho de que la economía estadounidense sigue siendo una de las más grandes, competitivas y dinámicas en el mundo. Entonces vemos que es bastante evidente cómo este rendimiento, esta vez tomado desde 1992, es el mayor que las principales economías como China, Japón, Alemania, los mercados desarrollados y aquí mercados emergentes y aquí los mercados desarrollados excluyendo Estados Unidos. Y luego tenemos esta gráfica del BOFA, ¿ya? Que nos dice lo mismo, pero esta vez con un rendimiento, digamos, año tras año, ¿ya? Para ver un rendimiento, cuánto es el promedio anual. Esta vez la data está tomada desde 1900
y vemos que el S&P 500 tiene un rendimiento anual del 9.6% frente al de Europa del 7.3% y al de Japón del 6.4%, ¿ya? Estados Unidos pues siempre ha tenido buenos rendimientos, mejor que el promedio. Y finalmente, para cerrar esta sección, tenemos aquí el indicador de Bullenberg del BOFA. Lo he querido traer porque ya han sido varias semanas que no hemos visto, pero pues no se ha movido mucho. Actualmente está en 4.1, ¿ya? Y vemos aquí que pues se ha movido bastante lateral dentro de esta zona, dentro del 2 y por aquí del 4 más o menos. Se está lateralizando aquí y simplemente para pues no olvidar y que no me he olvidado de este tema de aquí. Bien, y ahora veamos rápidamente los resultados trimestrales para esta semana que, bueno, tenemos todavía compañías importantes, ya compañías como Home Depot, compañías por ahí como Walmart, Cisco, ya John Deere también, pero compañías que mueven el mercado no las tenemos. De repente compañías que muevan un sector específico sí, por ejemplo ahí Walmart, por ahí Home Depot, pero compañías que muevan el mercado fuertemente, sinceramente no lo tenemos. Eso ya lo hemos tenido la semana pasada. Bien, y ahora con respecto a los datos macro, ya digamos que los días más importantes van a ser el día miércoles, tenemos la acta de reunión del FOM, y finalmente el día viernes con la inflación de la zona euro. Bien, y terminemos el video con el análisis técnico del S&P 500. Vámonos a gráficas de 4 horas, ¿ya? Y bueno, al parecer se está cumpliendo bastante bien lo que habíamos indicado aquí, ¿ya? Y bien, yo espero, digamos, espero lo mismo, ¿ya? Espero lo mismo. Posiblemente veamos por aquí que nuevamente el S&P 500 se mete a esta zona de aquí, ¿ya? Se mete a esta zona de aquí. Posiblemente haga algún movimiento como se lateralice por aquí o simplemente pues caiga y vuelva a rebotar para que siga subiendo y posiblemente encontrar aquí nuevamente esta resistencia. No hay nada más porque lo indicado, ya lo que habíamos indicado en la semana anterior, pues se sigue cumpliendo, lógicamente no con todo este movimiento porque a veces los movimientos no se pueden dar todos en una semana, a veces se alargan más, posiblemente 2, 3, porque hay movimientos laterales o porque las caídas que se dan o las subidas que se dan de forma más lenta y demás, ¿ya? Por el momento mantenemos este movimiento de aquí, en un inicio acá. Ahora, esto siempre y cuando pues la información se mantenga, repito, normal, siempre y cuando las cosas sucedan dentro de parámetros normales. Cualquier evento, digamos, que salga fuera de los acontecimientos normales, lógicamente que el movimiento que se pueda dar aquí va a ser imprevisto. Puede ser al alza o como puede ser a la baja. Aquí, en todo caso, si ocurriese algo complicado, algo que al mercado no le gusta, pues lo ideal es que pasemos nuevamente a al siguiente soporte, ¿no? Pasemos para aquí. Este sería el siguiente soporte, cerca de los 4.300 puntos. Y si es que todo sigue normal, yo creo que va a ser esto, llegar a este punto. Por aquí en algún momento se va a dar el rebote y va a volver a subir y buscar nuevamente esta resistencia. Ya creo que no hay nada más que decir aquí porque los movimientos se están dando pues digamos un poco lentos. Tenemos subidas, bajadas y los movimientos se dan bastante lentos. Vámonos a ver a gráficas diarias, vamos a gráficas semanales, ¿ya? Y veamos rápidamente gráficas mensuales. Ya, entonces sí, todavía no terminamos el mes, cualquier cosa puede pasar, todavía recién estamos empezando todavía, así es que cualquier cosa puede pasar. Por lo pronto, por ahora, lo que nos compete a nosotros es lo que podría suceder simplemente la siguiente semana. Así es que hasta aquí sería el video, un saludo y que tengan excelentes inversiones.